Ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en dos bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos podemos encontrar ahora con Jesús en esta disputa contra los fariseos y los escribas. Recordemos que el sábado pasado, que fue muy breve el Evangelio, nos mencionaba precisamente que los familiares de Jesús pensaban que ya se había vuelto loco. Y no estamos hablando de María, sino más bien, pues, los parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque como, pues, podríamos decir, ahora no suena exagerado que un hombre de 33 años sea soltero, pero para su tiempo, que se casaban a los 15 años, podríamos decir que pues ya era un solterón. ¿Cómo? Y no buscaba formar una familia, siendo que, si vemos en los Salmos, para el pueblo de Israel, el sentido de la bendición de Dios está en casarse y tener muchos hijos. Por eso hasta hay un salmo que dice: los frutos de la juventud son los mejores que un hombre puede tener. Y es ahí donde, pues, primeramente está contra la sociedad de su tiempo. Segundo, se está volviendo un predicador itinerante, cuando los maestros de su tiempo, pues, tenían su propia sinagoga, en donde pues ellos podrían fácilmente enseñar y hacer una escuela, como lo vamos a ver más adelante cuando San Pablo hable de que él fue formado a los pies de Gamaliel, y lo vamos a escuchar precisamente para la fiesta de la conversión de San Pablo. Y es ahí donde pues un maestro hacía su reputación al tener su escuela. Jesús no tiene una escuela. ¿Y cómo está obteniendo las ganancias? Pues no está obteniendo ganancias. Ciertamente podríamos descubrir, como el Evangelio del día de ayer domingo, pues Jesús vivía en Cafarnaúm. Podríamos decir, ¿y qué importancia tenía que viviera en Cafarnaúm? Pues nos da a entender que Jesús no era un pobre como a veces lo queremos ver, que no tenía casa. Inclusive el Evangelio dice, y fue a su casa. Entonces Jesús tenía una casa y la tenía en Cafarnaúm. Para entenderlo un poquito más, y bueno, en nuestra región Tijuana, San Diego, pues podemos entender que así como que la zona más exclusiva por la zona está cerca de Los Ángeles, y es Beverly Hills. Pues Cafarnaúm era el Beverly Hills del tiempo de Jesús. Y él estaba ahí, tenía su casa. Entonces era incomprensible cómo un hombre siendo rico iba a vivir, pues ahora sí, como itinerante, buscando enseñar a los demás, pero no como una escuela tradicional judía. ¿Qué era lo primero que pensaban? Está loco. Pero es ahí donde viene también la parte de la respuesta de los otros maestros.
de los fariseos, que eran como, ahora sí, la crema innata del judaísmo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues no está loco, más bien está endemoniado. Y es ahí donde Jesús nos revela algo. Al hombre se le pueden perdonar todos sus pecados. El único que no se le perdona es que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y a veces nos podemos poner a pensar, ¿y cuál será una blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues podemos preguntarnos, y en el credo, ¿qué dice del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es muy breve, pero ahora sí, ¿qué es lo que dice Jesús del Espíritu Santo? Dice que es el santificador. Nosotros somos santificados por obra del Espíritu Santo. Por eso, aquel que no está bautizado no puede salvarse, siendo cristiano, obviamente. Porque, como dice San Pablo, lo dice, sí, San Pablo, pero también lo va a decir Santo Tomás de Aquino. Alguien que nace no creyendo ni conociendo a Cristo, pues si vive su vida correcta, va a salvarse. Sí, ciertamente no con la plenitud, porque solamente tiene lo que San Pablo llama las semillas del verbo. Pero la Iglesia Católica tenemos al verbo completo. Y viene esa frase que fuera de la Iglesia no hay salvación para todos aquellos que apostatan de su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque hoy es bien fácil. Ya no quiero estar en la Iglesia Católica porque, no, qué aburrido. Y se van que con los protestantes ahí a alabar al Señor con brincos y todo. Pero estás perdiendo lo más por lo menos. Y es donde el Papa, ahorita se me escapa el nombre del Papa, que utiliza esa frase: fuera de la Iglesia no hay salvación, porque conociendo la verdad plena no podemos irnos a la parcialidad. Por eso hoy día, en esta semana que inició el 18 y va a terminar el 25, pedimos por la unidad de los cristianos, pero de aquellos cristianos que creemos verdaderamente en Cristo y tenemos sacramentos. Así podríamos decir que, como le escuché a un padre en el Face que decía, es que los protestantes nada más se cansan de su pastor y se van a hacer su propio changarrito. No hay una consistencia de fe. Y en la Iglesia Católica podríamos decir, oiga padre, pero es que yo estoy en contra de que las mujeres no se ordenen sacerdotes. ¿Quién lo dijo? Cristo. Entonces, mira, no te puede gustar, pero si quieres ser católico, te tienes que someter. Ay padre, pero es que yo creo que la Iglesia es machista por eso. No, porque si Cristo hubiese querido, ¿quién hubiera sido la primera sacerdote? La Virgen María. ¿Por qué? Porque después de la Virgen María no hay nadie que siga tan fielmente el plan de Dios como ella. Y podríamos decir, pues María nunca pecó, María nunca traicionó a Jesús, María nunca lo negó, y sin embargo María no fue sacerdote. Pero Pedro, que lo negó, Andrés, Santiago, excepción de Juan, pero todo lo demás en el momento de la aprehensión lo abandonan. Pedro lo niega y podríamos decir, ¿y por qué a ellos les confirió el ministerio sacerdotal? Porque él lo decidió. Y es ahí donde podemos descubrir que Dios tiene su plan, y su plan no va a ser semejante al de nosotros. Dice Isaías 55:8, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus palabras son mis palabras. Así como mis pensamientos superan como supera el cielo a la tierra, así mis pensamientos superan a los tuyos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Pero padre, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque Dios lo quiso. Hay cosas
que podemos cambiar. Y escuchaba a un sacerdote, el padre Javier Olivera Rabasi. Dice, hay cosas que son de institución humana y cosas de institución divina. Por ejemplo, el sacerdocio es de institución divina, no lo podemos cambiar. Pero si dijéramos, ay, miren, como el domingo ya casi no viene nadie a misa, pero hemos visto que el viernes sí vienen, entonces el precepto va a ser el precepto de los viernes. Y todos tendremos que venir a misa el viernes. ¿La iglesia lo puede cambiar? Claro. Porque en un principio, cuando se reunieran era los sábados. Ya después se recomienda que porque Cristo resucitó en domingo, participemos en domingo. Por eso hasta se le llama al domingo la Pascua semanal. El día que recordamos que Cristo resucitó. Eso es institución humana. Y ahí podremos ver muchas cosas, pero lo importante es seguir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hablar también a través de la iglesia. Es ahí como los que dicen, no, Padre, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y es así como que, ¿y cómo vas a llegar a Dios si no es a través de la iglesia? Es como si les dijera, miren, vámonos de aquí a España, pero no nos vamos ni ir ni en barco ni en avión. ¿Cómo nos vamos a ir? Pues el que pueda nadar, que nade. ¿Y ustedes creen que vamos a llegar de aquí a España nadando? Pues imposible. Entonces igual, decir creo en Dios pero no creo en la iglesia es imposible. Porque la iglesia, con todos sus efectos, con todos sus males, nos conduce a Dios. Por eso, ¿qué es lo que la iglesia ha dicho? Ya no de un tiempo, sino desde siglos. Confesarnos, acercarnos a Dios. Y esto lo podemos ver también cuando el Papa decía hace algunos años, Dios no se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de irle a pedir perdón a Dios. Y a veces nos cansamos y no porque no sintamos esa necesidad, sino, ay, pero ¿qué va a decir el Padrecito? Voy a regresar a decirle los mismos pecados. Pues no importa. Como una persona una vez que se confesaba, decía, ay, Padre, ya me da vergüenza. Hace 15 días me confesé. Le decía, pues no hay problema. Cuando necesitamos la confesión, no voy a programarla. Ay, mire, no voy a pecar hasta dentro de un mes. No. Si pecamos, vayamos a confesarnos. Pero también hay veces que podemos caer en ya no esforzarnos. Voy a pecar, al cabo al rato me confieso. No debemos de caer ni en un decir, ay no, pues es que el precepto dice confesarse por lo menos una vez al año. Ya cuando cumple el año voy a confesarme. Pues no, si a veces no nos acordamos ni lo que hicimos en la semana, imagínense nos vamos a acordar lo que nos hicimos en un año. Y es por eso, inclusive el Papa en noviembre del 2013, en la catequesis decía, el Papa se confiesa cada 15 días. Pues si el Papa se confiesa cada 15 días, ¿yo por qué me tardo 5, 6 meses o 20 años? No, tenemos que acercarnos. Pero podemos seguir preguntándonos, Padre, ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es negar su acción. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo me perdona, cuando yo digo, no, es que ya ni Dios puede perdonar mis pecados, Dios no los puede perdonar porque estás negando la acción del Espíritu Santo. Y es el pecado que no se va a perdonar. ¿Por qué? Porque ya le negaste la acción al Espíritu Santo, que es el santificador. Padre, pero es que si cometo un pecado tan grave, pues bueno, habrá pecados que le correspondan, inclusive hay pecados que solamente el Papa va a poder perdonar. Hay pecados que solamente el obispo va a poder perdonar. Y hay pecados que los sacerdotes podemos perdonar. Por ejemplo, el pecado del aborto. Antiguamente estaba reservado solamente a los obispos y al Papa. Y si una mujer llegaba a confesarse, el sacerdote no podía perdonar el pecado del aborto. Pero gracias al año de la misericordia que el Papa
dio el permiso a todos los sacerdotes de perdonar ese pecado durante el año de la misericordia, pues se pudo hacer. Y ya después dijo, bueno, todos los sacerdotes van a poder seguir perdonando el pecado del aborto, siempre y cuando hagan sentir a la mujer la gravedad de su pecado y que luche de hoy en adelante por defender la vida. Ok, entonces ya podemos perdonar ese pecado que antiguamente no lo podíamos perdonar. Y es ahí donde la misericordia de Dios es grande. Pero la pregunta es, ¿qué tanto realmente me identifico como pecador? Dice San Irineo de León, lo que no es asumido no es redimido. Y yo puedo tener un pecado, por ejemplo, podríamos decir uno muy común, el pecado de la mentira, y ya soy mitómano profesional porque ya ni me doy cuenta de todas las mentiras que digo. Si yo no me confieso de mentira, ¿se me va a perdonar el pecado de la mentira? No, porque yo tengo que asumirlo. Tengo que decir, soy mentiroso. ¿Para qué? Para que Dios me pueda perdonar. Es como cuando vamos a confesarnos, y si me da pena decir un pecado y no lo digo, ¿se me perdona? No. Aunque el Padrecito diga, te arrepientes de todos tus pecados, si conscientemente por vergüenza no lo digo, no se me perdona. A veces, y como antiguamente se decía, Padre, me perdono por los pecados olvidados en este momento, pero que realmente se hayan olvidado. Porque decir, ay, pues tengo este pecado, pero me da pena, no, lo pongo como olvidado. No, ahí no se perdona, porque eres consciente de ese pecado, pero no lo has asumido. Asumirlo es reconocerme. Es así como nuestros hermanos borrachitos. No pueden salir adelante hasta que reconocen que tienen un vicio. Y es también el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Reconozco que tengo un problema y no soy capaz de solucionarlo. Igual, para perdonar nuestros pecados, tengo que asumir que soy un pecador. Que soy, ahora sí, no como ofensa, sino que soy un desgraciado. ¿Por qué? Porque ya no tengo la gracia que recibí el día de mi bautismo. ¿Por qué? Porque he manchado mi vestidura blanca de la gracia con el pecado. Y entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a confesarme para que el Señor me absuelva, no es el Padrecito, para que yo pueda vivir nuevamente con esa gracia. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hermanos cristianos no católicos, e inclusive por ahí de las iglesias como los ortodoxos, no, es que como los sacerdotes católicos se atreven a perdonar pecados. No soy yo. De hecho, la misma fórmula de la absolución dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo. ¿Quién perdona? Dios Padre. ¿Por qué? Por la muerte de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la primera lectura del día de hoy? Este es el año impar. Cristo es el mediador de la alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos. ¿Quién es el que perdona? El Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego dice, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. ¿Quién es el que también perdona los pecados? El Espíritu Santo, que es el que nos da la gracia santificante. Entonces, a fin de cuentas, ¿quién es el que perdona los pecados? Y aquí tenemos nuestra imagen, como los lunes, dedicado a la Divina Providencia. Pero aquí tenemos, la Santísima Trinidad es la que perdona los pecados, no es el Padrecito. Entonces sí, ya continúa la fórmula, por el ministerio de la Iglesia. Entonces, no es el Padrecito, es por el ministerio de la Iglesia que ha recibido de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te concedo la absolución de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de cuentas, hasta el último, no soy yo el que absuelve. Sí, yo te absuelvo porque tengo el ministerio de la Iglesia que me ha confiado el ir a perdonar los pecados. Pero, ¿en nombre de quién lo hago? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de cuentas,
no es el sacerdote, es Cristo mismo, en persona del sacerdote, el que te perdona los pecados. Y ahí de que, ay Padre, no es que mire, yo soy tan santo, tan bueno, que yo me confieso directamente con Diosito cuando voy al Santísimo. Pues, ¿qué crees? No te perdona Diosito los pecados, porque por eso instituyó sacerdotes para que en nombre de Él te perdonen el pecado. Ay Padre, pero es que luego qué vergüenza, ¿qué va a decir si me ve? Miren, yo por eso cuando confieso uno o dos personas, pues sí, lo hago aquí en Montemaría en la sacristía. Pero si digo, me voy a sentar a confesar, me voy al confesionario y miren, ahí ni siquiera los veo, solamente los escucho. Así de que, ¿quién fue el que se confesó? Sabrá Dios. Y otra cosa, Dios nos da a los sacerdotes una gracia que uno cuando está estudiando, no crean, duda. Que te dicen, miren muchachos, gracias a Dios, no nos acordamos de los pecados. Y hay veces que dicen, ay Padre, ¿en serio no se acuerdan? Pues imagínense si nos acordáramos de todos sus sucios pecados, ¿cómo andaríamos nosotros? Y nada más viendo, ay miren, fulanita de tal, ay cometió esto, ay no, qué pecadora. No, gracias a Dios se nos olvida. Y a veces ustedes piensan y llegan y, Padre, me confieso de lo mismo de la vez pasada. ¿Y qué fue la vez pasada, perdón? Porque no nos acordamos, gracias a Dios. Imagínense cómo terminaríamos después de confesar 15, 20, 30 personas. Pues terminaríamos totalmente con todos sus pecados encima, pero no, gracias a Dios. Miren, se los juro, es una gracia que nos da los sacerdotes. ¿Para qué? Pues para que nosotros seamos el medio de que ustedes puedan decir sus pecados. Y a veces podrían decir, ay Padre, pero ¿por qué le tengo que decir los pecados? Pues también es parte del sentido de la penitencia. ¿A quién le gusta decir sus pecados? Pues a nadie. Pues es precisamente para que te dé vergüenza y ya no los vuelvas a cometer. Por eso es de que tenemos que decir los pecados al confesor, también porque son los pasos para la buena confesión. Después de hacer el examen de conciencia y tener el propósito de enmienda es decir los pecados al confesor. Y sí, a veces cuesta. A veces es así como que, ay, ¿qué van a decir? Y sobre todo cuando uno es padrecito que no me puedo absolver yo solito. Imagínense qué bonito sería, ay, yo me absuelvo en el nombre. Pues no puedo, yo también tengo que ir con mi padre confesor y también llegar, Padre, pues vengo a confesarme. Y seguir los mismos pasos que como ustedes como fieles llegan y Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuáles son sus pecados? Pues fíjese que cometí esto. Y ya, nos dan la absolución y salimos libres de pecado. Es algo que el Señor nos ha dado, pero ¿cuántos buscamos vivirlo? El pecado contra el Espíritu Santo es negar su acción en nosotros. Desde el día de nuestro bautismo fuimos hechos miembros de Cristo por el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo para que nos dejemos guiar por Él. Pero ¿cuántos cerramos nuestros oídos al Espíritu Santo y los tenemos abiertos al mundo? Simplemente hay veces que en este tiempo, ay Padre, es que mire, me confieso porque no fui a misa, porque ay tenía tanto frío. Y podríamos decir, ay, sí fuiste al mercado aunque tenías frío, ¿verdad? O sí fuiste al cine aunque tenías frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo usamos como pretexto. Porque, pues si no voy al mercado, no como. Pero si no voy a la iglesia, pues no pasa nada. Entonces, no, luchemos realmente por dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos quiere llevar a la santificación. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.